Oremos. Padre Celestial, en esta hora y en este momento, cuando nos das el privilegio de proclamar tu palabra, permítenos poder mostrar a Cristo a toda esta congregación que has traído hoy. Señor, que el Santo Espíritu controle mi lengua, mi mente, mi corazón, mis emociones y todo mi ser, para que sea tu instrumento, para que tú nos hables, tú nos digas en qué debemos pensar, en qué debemos meditar, lo que debemos guardar en nuestros corazones y lo que debemos obedecer. Danos tu gracia, ayúdanos, llena nuestro corazón de gratitud porque comprendemos quién eres y lo que has hecho por nosotros, y como respuesta el deseo de amarte, de obedecerte y de tener vidas mejores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El texto del sermón es Hechos 1. Los que siguen el estudio bíblico por las redes saben que estamos estudiando el libro de los Hechos. Y otra cosa buena que me ocurre a mí es que para preparar todas esas cosas, pues me toca estudiar. Y perdónenme en el toca, pero es una forma de decirlo, yo no me siento obligado, ni es una carga para mí, es un placer. Es más, me molestan las interrupciones. Este libro de los Hechos me ha enseñado un gurgo. Y por eso quise compartirlo con ustedes de ahora en adelante en una serie de sermones para que aprendamos mucho sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia y sobre la forma como debemos actuar en la iglesia. Hechos 1:8. En el texto quiero que veamos nosotros lo que yo considero que debemos tener como centro de atención en la meditación hoy día. Versículo 3. A quienes después, refiriéndose a los discípulos, ¿no? A quienes después de haber padecido, se presentó vivo. Muy importante la palabra, muy importante la frase. A los discípulos, después de haber padecido, después de haber estado en la cruz, de haber sido muerto y sepultado, se presentó, la palabra clave es vivo. No fue un espanto, ni tampoco otra cosa, se presentó vivo. Y me encanta el texto cuando dice, con muchas pruebas indubitables, imposibles de poner en duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otros 40 días predicando, otros 40 días enseñando, otros 40 días en contacto directo con sus discípulos sin descuidarlos. El Señor era un trabajador incansable. Con razón es el buen pastor. Yo creo que si a uno de nosotros nos ocurre un trauma medio parecido a lo de la crucifixión, necesitamos 6 meses de incapacidad y de recuperación, o de pronto un año. Pero el Señor resucita al tercer día, se presenta a sus discípulos, se deja ver de ellos, pero comienza a tener la misma relación que tuvo antes de su muerte, enseñándoles, ayudándolos, animándolos, dirigiéndolos y haciéndoles favores. Ese es nuestro Cristo, ¿no es cierto? Y el texto también en el versículo 5, quiero que pongan los ojos en el versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Comienza a anunciarles que va a haber una experiencia, va a haber una circunstancia,
va a haber un evento que va a ser decisivo en la vida de ellos y en la vida de la iglesia. El versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínense, ahí estamos pintados nosotros, ahí estamos dibujados nosotros, porque así somos, así eran los discípulos del Señor, así somos nosotros. El Señor está hablando de cosas trascendentes. El Señor está hablando de cosas del cielo. El Señor está hablando de cosas de la otra vida, de lo que no es materia. Y a los discípulos, después de escucharlo, después de ver que le están dando con ellos vivo después de su muerte, todo lo que les interesa es saber cuándo va a instaurar el reino, cuándo va a tumbar el imperio romano, cuándo va a expulsar a Herodes y va a tomar el mando físico. Hermanos, el Señor estaba diciendo: mire, su atención no debe estar en estas cosas. ¿Qué le preocupa en estos días, mi hermanito? ¿Qué es lo que lo pone a temblar en estos días? ¿Qué es lo que usted ve con temor o con anhelo o con ansiedad o con pretensiones? ¿Qué es lo que ocupa su atención en estos días? ¿El reino de los hombres o el reino de los cielos? ¿Qué es lo que le preocupa? Todo en la vida cristiana es asunto de valores y asunto de prioridades, y tenemos que convencernos de eso. El Señor Jesucristo le contesta a estas personas con el versículo 7 diciéndoles: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que va a pasar en esta tierra es solo potestad del Padre. Nada más. Lo que a ustedes les debe interesar es lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos en aquel momento. Es que tienen una misión. Es que yo me voy al Padre de nuevo, tomo mi gloria de nuevo, pero no los dejo solos. Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que les debe importar a ustedes. Es lo que se deben preguntar. Es lo que realmente debe ocupar sus mentes y sus corazones. Mis hermanos, no se ocupen más de los negocios de esta vida. Todos los negocios de esta vida, desde el carnicero hasta el zapatero, el médico, el abogado, el chofer, el bucetero, lo que usted quiera, el señor que hace los acarreos en su motocarro. Todos somos pecadores. Todos. La única diferencia es que nosotros somos pecadores perdonados, justificados, como nos dijo Nicolás hoy en la penitencia. Se nos entregó la justicia de Cristo por gracia, por misericordia, no porque nosotros dejemos de ser pecadores. Seguimos siéndolos. Todos somos pecadores. ¿Quién se ocupó de los pecadores? ¿Quién se ocupó del perdón? ¿Quién se ocupó de la redención? Cristo Jesús. El Padre escogió, el Padre predestinó, Cristo murió, el Espíritu Santo aplica. No te preocupes por lo que no tienes que preocuparte. No es asunto tuyo. Tienes una misión. La voluntad de Dios es otra. No que interpretes los misterios habidos y por haber de tu futuro o de tu presente. El rumbo de la humanidad. Eso es asunto de Dios. Esa cosa de que te dicen al oído los mensajes de Dios para tus negocios, para tu matrimonio, para lo que va a pasar mañana, eso es mentira del diablo. Eso no es verdad. La verdad de Dios está explícita, está dada, está escrita. Son hechos históricos tangibles. No vayas buscando lo que no tienes que buscar.
Ponte en tu cabecita de una vez por todas en estos momentos, lo más importante es que Cristo pagó por ti, que Cristo resucitó, que volvió a su gloria, que está intercediendo por mí, por ti, y te dejó una misión. Te dejó una tarea. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuál será el tema de nuestros sermones hasta terminar este tópico en los Hechos de los Apóstoles? La iglesia. Y quiera el Señor que como resultado de estas enseñanzas comencemos a mirar la iglesia de otra forma. La iglesia, fundada sobre un hecho histórico, pero con muchas más veras y mucha más importancia, fundada sobre una verdad profunda e imprescindible y sostenida por el Espíritu Santo. Hermanos, el Cristo histórico es innegable. Nadie que se crea una persona racional, consciente, con mediana cultura, se atreve a negar al Cristo histórico, a Jesús de Nazaret como un personaje que existió realmente en Israel. La duda está para algunos en que haya resucitado. La duda está para algunos en que realmente haya muerto en la cruz. La duda está para algunos en que Él realmente transforme la vida de las personas. Es decir, que funja como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Esa es la dificultad de muchos. Pero históricamente no se puede negar. Y la historia da cuenta de cómo Cristo fundó su iglesia y cómo nos enseñó sobre qué la iba a plantar. Vayan a Mateo capítulo 16. Por favor, acompáñenme. Uy, yo no puse a marchar esto. Así. Mateo capítulo 16. Y pongan sus ojos en los versículos 16 y 17. Estamos en ese contexto cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decir: unos dicen que usted es fulano, y otros dicen que es sultano, y otros dicen que es mengano. Entonces el Señor Jesucristo les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Entonces el versículo 16, ¿sí? Ayúdenme a leer un poquito, por favor, todos, vamos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Están conscientes de la respuesta de Pedro? Esto es lo que más adelante, un versículo después, en el 18, el Señor Jesucristo va a llamar la roca. Los cristianos católicos romanos tienen una muy pésima traducción del griego en este texto, porque ellos le adjudican la roca a Pedro. Pero eso es un contrasentido, eso no tiene razón de ser. La roca principal, la piedra angular, toda la Biblia dice que es Cristo. Y lo que acaba de decir Pedro aquí en este versículo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca. Cristo es la roca. Cristo es el que está vivo. Sobre Él mismo será fundada la iglesia. La piedra principal. La piedra principal. Y aquí comienza una serie de cosas en las cuales usted debe examinarse si realmente lo cree así o no. Porque es que es muy fácil, hermanos, decir: no, yo creo en Cristo. Usted le pregunta a cualquier persona por la calle: ¿usted cree en Cristo? Claro. Y en María Santísima también. No, todo el mundo cree en Cristo. Y ahora tomamos, yo me quedo aterrado. Uno va por todas partes y en todas partes la gente: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Todo el mundo.
Todo el mundo, él suelta el motorista del bus una palabra, toda cosa, pero cuando está hablando ahí con el pasajero que subió y lo conocía, que Dios lo bendiga, ¿no? Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Cristo, pero como decíamos en la reunión de los varones, no basta con creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Hay que ir más allá. Hay que ampliar el espectro. Hay que comenzar a comprender quién es nuestro Redentor y realmente qué hizo por nosotros, porque hizo muchísimo. Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, el versículo 17 le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún humano, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando usted llega a creer de todo corazón, en su corazón, que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que es Dios encarnado y que murió en la cruz para perdonar sus pecados, eso no es asunto suyo, no es que usted es muy bueno, no es que usted es una persona llena de virtudes y de capacidad para entender las cosas divinas. Simplemente Dios te lo concedió, ablandó tu corazón, tuvo de ti misericordia, iluminó tu mente, porque dice la palabra muy claramente: a quien quiere endurecer, endurece. Démosle gracias a Dios que ablandó nuestros corazones. Démosle gracias. Entonces viene el 18, ¿no? Todos, por favor, todos, el 18. Y yo también te digo. La iglesia de Cristo es una iglesia fundada sobre la verdad que Pedro dijo. Sobre esa roca, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad está fundada la iglesia. Y está fundada sobre la historia. Y está fundada sobre el testimonio de los que vieron, oyeron, tocaron y palparon. Una verdad que el enemigo ha tratado de negar de mil maneras. Hay millones de libros escritos para destruir la muerte de Cristo y la resurrección como hechos reales. Desde el principio de la historia y de la historia de la iglesia especialmente, hay dos verdades que el enemigo de Dios ha intentado desvirtuar con mucha pasión y con mucha dedicación. Una de ellas, la muerte de Cristo. Algunos dicen que Cristo, en los 30 años que no sabemos de su juventud y desarrollo, estuvo en la India aprendiendo secretos de plantas especiales y de menjurjes con los cuales él iba a fingir un desmayo por 3 días y luego se levantaría, pero que no murió en la cruz. Argumentos asombrosos, estrambóticos, que van desde lo más ingenuo hasta lo más increíble, pero está llena la literatura universal de esfuerzos escritos y de orales también por destruir la muerte de Cristo. ¿Qué escribieron los musulmanes en su literatura? Los musulmanes en su literatura escribieron de que el que murió en la cruz no fue Jesús de Nazaret. Dice que el que murió en la cruz fue Judas Iscariote. Dicen que el Padre, Dios, quitó a Jesús y puso a Judas. Por Dios. Todo esto es decir que Dios es mentiroso. Que Dios miente. De la resurrección de Cristo no les cuento porque hay miles de historias en contra de la resurrección. Incluso dolorosamente hay algunas personas que se profesan cristianas y comienzan a hacerse estas preguntas en público, no en privado, en público.
no me dan las cuentas del viernes al domingo. ¿Cómo así? No, entonces, ¿cuándo fue que resucitó? ¿El martes o el miércoles? ¿O fue que murió el jueves? ¿Cómo fue? Esas cuentas no me dan. Hermano, cuidado con esa lengua, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cuando usted va a cine el viernes a las 9 de la noche y le cuenta a sus amigos el lunes por la mañana en el trabajo que vio una gran película, usted no dice, vi la película hace 2 días y un octavo. Usted dice, hace 4 días, ahorita el viernes, y acabo de ver una gran película. Hay muchos que condicionan de unas maneras asombrosas, estrambóticas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que resucitó el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo, y basta. Basta. Si cuentas viernes, sábado y domingo, 3 días. La hora en que resucitó, eso, ¿en qué incide? Si las personas se convencen de la negación de estas dos verdades, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues dejan al cristianismo sin las verdades sobre las cuales está fundada. Porque si Cristo no resucitó, no era el Hijo de Dios, no era la segunda persona de la Trinidad, no era el Dios encarnado, era un impostor. Tienen razón los judíos. Satanás ha levantado muchas teorías, explicaciones y argumentos para negar que Cristo murió realmente en la cruz o para desacreditar su resurrección. Hablamos el domingo pasado del agua y el espíritu, ¿no? Del agua y la sangre. ¿Y cómo fue que se comprobó? Y el Espíritu Santo se cuidó de dejar en la historia muy claramente para toda la humanidad que Cristo sí murió cuando el soldado atravesó su costado. Yo no sé qué secreto habrá en la India para aguantar una lanza en el costado de esa manera. Pero la muerte de Cristo está probada de manera maravillosa y sobrenatural. Los soldados romanos no le rompieron los pies, las piernas, según la orden y la costumbre que tenían para acelerar la agonía, la muerte de los condenados, porque el soldado que lo iba a hacer se dio cuenta que estaba muerto. Y el oficial, el encargado del pelotón, para cerciorarse y asegurarse y dejar constancia de que realmente estaba muerto, le ordenó al soldado atravesarlo con una lanza. Y de esa herida surgió sangre y agua. Si Jesucristo no murió en la cruz, tampoco resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Primera de Corintios, quince, 14. Por favor, me ayudan, pero con un poquito de entusiasmo. Vamos, vuelva a ser un poquito carismáticos en esto. A ver, Primera de Corintios 15, 14. Vamos todos. Y si Cristo no tendríamos por qué estar aquí predicando. Estaríamos haciendo el papel más ridículo del mundo si estamos proclamando el nombre, las noticias, el evangelio de un ser que fue un impostor. Ahí mismo en Primera de Corintios, vayan al capítulo, estamos en el 15, sigan en el 15, por favor, el versículo 15, el 15, todos, vamos, todos, y somos...
No solo venimos a ser predicadores vacíos, no solo venimos a ser predicadores falsos, sino que la fe viene a ser vana y somos constituidos falsos testigos de Dios. Es más, lo que les acabo de decir ahora, comenzamos a poner a Dios en una condición igual a la nuestra o peor, como mentiroso. Y ahí vamos, saltémonos al 17, el versículo 17 en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos todos. Y si Cristo... Les hago caer en cuenta en una cosa, estos asuntos de la negación de la muerte, la resurrección, la divinidad de Cristo, esto no es nuevo. Los apóstoles ya luchaban con eso desde el principio. Ese ha sido el eterno combate entre Satanás y Dios. Negar la encarnación de su Hijo. Muchos de estas ideas a lo largo de la historia vienen y van, se aplacan y se agitan. Pero nosotros estamos llamados a no oír fábulas, ni huecas filosofías. Nosotros estamos llamados a confiar en el testimonio real y verdadero de Dios en su palabra y en su revelación. Abraham le creyó a Dios. Es muy diferente decir Abraham creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ustedes han oído hoy que ustedes tienen la justicia de Cristo y la tenemos. La verdad es que los creyentes tienen la justicia de Cristo. No solamente fueron justificados, no solamente fueron perdonados, tienen ese depósito eterno. Tienen esa garantía eterna de ostentar la justicia de Cristo. Estamos justificados, pero en realidad, ¿de qué estamos convencidos? Es el examen que tenemos que hacer. Es las preguntas que tenemos que hacernos continuamente. ¿En verdad yo creo? ¿En verdad yo estoy convencido y cierto que mi Cristo murió para perdonarme, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre cumpliendo su oficio de sacerdote y volverá un día para juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Creo eso? Ese es el Evangelio. El mandato universal, el mensaje universal para todo hombre sobre la tierra es: conviértase, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Y esta es la verdad que nos transforma, esta es la verdad que nos cambia. La Escritura nos muestra que la fe cristiana no se basa sobre mitos ni sobre leyendas, sino en hechos reales que ocurrieron en la historia. Llevamos más o menos, para ser un poquito preciso, 2029 años desde que vino Cristo a la tierra. ¿Por qué les digo 2029 años? Porque en el calendario gregoriano hay 4 años de error, de equivocación. Cristo sigue vigente. Cristo sigue siendo un personaje que partió la historia. Cristo sigue siendo causa de debate, de discusión, de enfrentamientos, de lucha, de empuje, de condicionamiento del mundo. Hoy, después de todos estos años, después de 2 milenios, ¿dónde está Marx? ¿Dónde está Voltaire? ¿Dónde está Nerón? ¿Dónde está Tiberio? ¿Dónde está Poncio Pilato? Pensaba yo en estos días, creo que a raíz de todas estas cosas, todo ese alboroto que causó Diego Maradona con su muerte, su herencia, su fama, sus cosas y todas. ¿Y hoy quién se acuerda de Diego Maradona? ¿Y cuánto hace que murió? ¿10 años?
pero Cristo sigue vigente, sigue siendo el personaje, sigue estando presente en la historia de la humanidad. No estamos basados sobre mitos ni sobre leyendas. Cristo existió. Fue censado por el Imperio Romano. Fue juzgado por el Imperio Romano. Fue sentenciado por el Imperio Romano. Y fue crucificado por orden del procurador romano, Poncio Pilato. Seres reales en la historia. Un señor llamado José de Arimatea, un discípulo tímido del Señor, muy rico, le regaló el sepulcro. Nicodemo, un fariseo tímido, seguidor de Cristo, intercedió ante Pilato para que le fuera entregado o ayudó a la sepultura del Señor Jesucristo. Personajes históricos, hechos concretos. No basamos nuestra fe sobre mitos ni leyendas, sino en hechos reales que ocurrieron en la historia. Lo más importante, mis queridos hermanos, la iglesia está fundada sobre la verdad de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, crucificado por nuestros pecados, muerto y sepultado y resucitado al tercer día. Esa es la base, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de lo que somos, es la razón de ser para nosotros. Sigamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vamos al versículo 3. El versículo 3 y el 4. Por favor, ayúdenme. Así como leyeron el último versículo, leyeron muy bien. Vamos a leerlo todos juntos, pero con mucho entusiasmo. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente... el Evangelio. Y todo eso conforme a ¿qué? A las Escrituras. Yo estoy mencionando aquí la historia humana, pero en realidad el testimonio nuestro son las Escrituras, la palabra de Dios. La muerte y la resurrección de Cristo son hechos históricos, pero son hechos de historia sagrada. La muerte de Jesucristo no es un relato simbólico de una tradición religiosa. Es un acontecimiento histórico profundamente documentado y encrustado en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. ¿Qué es lo que narran los evangelios? Los libros que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento llamados como los evangelios. Los evangelios narran el juicio de Cristo con detalles. ¿Qué más narran los evangelios? La sentencia injusta. La injusticia más justa que ha podido suceder en la historia de la humanidad. ¿Qué más narran los evangelios? Su crucifixión con detalles, cómo hicieron. Hermanos, a Mel Gibson lo han criticado mucho por su película La Pasión, porque dicen que muy sangriento, muy metido en ese... hasta exagerado le dijeron. Pero hermanos, yo creo que no se ha hecho un documento visual más cercano a lo que padeció nuestro Salvador que esa película. Y sería bueno que nosotros ahora en este tiempo de Cuaresma le demos otra miradita. Está en Netflix, para los que no sabían. Ahí la pueden encontrar. Su crucifixión, su sepultura y su resurrección y ascensión. Eso todo está en los evangelios. Todo esto ocurrió en un contexto histórico muy concreto. Personajes históricos reales. Poncio Pilato, el procurador romano de la época. No es posible arrancar a ese señor de la historia del Imperio Romano. No es posible. En los anales jurídicos del procurador romano quedó escrita la sentencia de Jesucristo, de Jesús de Nazaret.
Tanto es así que mandó poner un letrero en la cruz en 3 idiomas para que lo entendiera todo el mundo que llegaba a Jerusalén. Jesús Nazarenus Regis Judeorum, el famoso INRI. Pero estaba escrito en latín, en griego y en hebreo. Además, algunos historiadores no cristianos, también en cuestiones de personajes reales, Caifás, el sumo sacerdote, Anás, su suegro, el Sanedrín, el tribunal judío, y además algunos historiadores no cristianos también hacen referencia a la ejecución de Jesús. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, él habla de la crucifixión, de la sentencia de Jesús de Nazaret. Tácito, un historiador romano del siglo I y principios del II, también menciona la sentencia de Cristo en Palestina. Esto muestra que el evangelio no surge fuera de la historia, sino dentro de ella. Es más, Dios es quien escribe la historia. Es Dios el verdadero autor de lo que sucede en el universo. Dios no miente. Dios no miente. Romanos capítulo 3. Versículo 1. ¿Qué ventaja pues, o qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué cosa? Mentiroso. Todos nosotros somos mentirosos, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, pero en la iglesia hay un fundamento más firme. Y ese fundamento más firme es Cristo mismo. Lo veremos en el próximo sermón que Dios me permita compartir con ustedes. Por hoy vamos a dejarlos aquí. Y quiero que se queden con un pensamiento particular de todo lo que hemos visto, porque lo que hemos hecho es recordar lo que ustedes ya sabían, lo que ustedes ya saben, pero afirmándolo. El pensamiento que quiero que se lleven hoy es el siguiente: cuidado con las distracciones. No pongan sus ojos ni su atención en las cosas baladíes de esta tierra. Deje que la peregrinación ruede. Usted es creyente, tiene un pastor. Ese pastor lo cuida, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él es suficiente. No te preocupes por lo que te va a pasar mañana, si vas a fracasar en la inversión, si te va a salir mal el negocio, si el matrimonio va a ser un desastre, si te conviene esto o lo otro. Eso está en la potestad ¿de quién? Del Padre. Solo pon tu atención en que eres parte de un cuerpo, eres parte de una iglesia que está fundada sobre la verdad de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Y por qué llegaste a eso? ¿Y cuántas han sido las misericordias de Dios en tu vida para que puedas decir hoy: pertenezco a la iglesia? Soy parte del cuerpo. Soy miembro de una cantidad de gente que ha comprado Cristo con su sangre. Y comencemos a mirar la iglesia con otros ojos.
Ustedes lo saben, perdónenme, no quiero irme sin decirles, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar, la iglesia son ustedes. ¿Qué pasa en este lugar? Aquí se reúne cuerpo de Cristo. Pero estas paredes no son la iglesia. La iglesia somos nosotros como piedras vivas que nos vamos concertando, uniendo entre sí, gracias a Cristo Jesús, para que conformemos un templo donde por la eternidad, un templo no construido con manos de hombres, para que por la eternidad Dios viva con nosotros y en nosotros. ¿Usted quiere seguir siendo arrogante? Bueno, sea arrogante. ¿Usted quiere seguir siendo autosuficiente? Bueno, siga siendo autosuficiente. Es asunto suyo y Dios no le va a poner pereque, lo va a dejar que siga. Pero Él también te dará la espalda. Él te abandonará a tu criterio. Él te abandonará a tus actos. Él te abandonará a tu caminar. Él te dejará solo. ¿Quieres ser independiente? Listo. Sea independiente. Somos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos. Todos debemos cumplir una función de edificación los unos con los otros. Eso es iglesia. Eso es lo que está fundado sobre Cristo, sobre el amor de Cristo, el amor de Dios y el derroche de su gracia para con nosotros. Tenemos que cambiar la forma de mirar la iglesia y todo lo que pertenece al reino de Dios y su justicia. Así las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Créalo, créalo. No le doy más ejemplos porque me da pena, pero yo ya con los años que tengo vividos, tengo autoridad para contarles qué pasa con los años. No siempre vas a estar sobre el pedestal de tu juventud y tu vigor y tus fuerzas y tu inteligencia y tu belleza y tu frescura. Eso se marchita, pasa. Lo único que queda es Cristo y lo que Él hace en ti. Amén. Padre Celestial, ayúdanos a oírte. Ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Por favor, Señor, pastorea a estos hermanos. Toca sus corazones y glorifícate en la vida de ellos. Padre, bendícenos con gracia, con gratitud, con obediencia y con fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.